En esta segunda parte de la clase vamos a ver los criterios reglamentarios, teniendo en cuenta los reglamentos vigentes en nuestro país, el IMPRES-CIRSOC 103. Además, vamos a analizar las estructuras considerando las acciones sísmicas horizontales, actuando según dos ejes ortogonales, ejes X y ejes Y. Mencionamos en esta diapositiva la bibliografía utilizada para el armado de la clase y para las consultas que ustedes puedan realizar sobre la temática. El reglamento IMPRES-CIRSOC 103 utiliza la palabra diseño como sinónimo de proyecto. Incluye el planteo estructural, el dimensionamiento y el detallado de las secciones y los elementos estructurales, siempre referido al diseño sismo resistente. Los reglamentos IMPRES-CIRSOC 103 mencionados en la bibliografía establecen los requisitos básicos a cumplir en el diseño, en el cálculo, la ejecución, reparación y refuerzo de las construcciones y sus partes componentes, considerando en ellos el efecto sísmico. IMPRES-CIRSOC 103, parte 2, establecen los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de estructuras sismos resistentes de hormigón armado, en los cuales las acciones sísmicas de diseño se han determinado considerando que las estructuras deben ser capaces de disipar energía por deformaciones inelásticas. Se analiza requerimientos generales de diseño de los diferentes elementos estructurales como pórticos sismos resistentes de hormigón armado, el diseño de vigas, columnas y nudos, tabiques sismos resistentes de hormigón armado, la combinación de sistema de pórtico y tabique sismos resistentes, el armado de los mismos, los diafragmas y las fundaciones. El reglamento presenta una zonificación sísmica del país, ya que el terremoto de diseño se define en función de la peligrosidad sísmica y de las condiciones del sitio y además de la importancia de la construcción. El territorio de nuestro país se divide en 5 zonas de acuerdo a la peligrosidad sísmica de cada región. Tenemos la zona 0 con la zona sísmica 0 con una peligrosidad muy reducida, la 1 con una peligrosidad reducida, la 2 con una peligrosidad moderada, la 3 con una peligrosidad elevada y la 4 como muy elevada, representado con diferentes colores dentro de lo que es la geografía de nuestro país. La provincia de Tucumán, nuestra provincia, está ubicada en la zona 2 como zonificación sísmica con una peligrosidad moderada. En la página web de www.impresirsoc.gov, ingresando con las coordenadas geográficas del sitio, latitud y longitud, se encuentra la zona sísmica correspondiente a cualquier región. En esta otra foto de donde está representado también nuestro país, se indica también con la intensidad de los colores utilizados la sismicidad de la República Argentina y la profundidad de los focos. Profundidad del foco de 0 a 70, de 71 a 450 kilómetros y de 451 a 700 kilómetros de profundidad
con los focos de los sismos producidos. El método para la evaluación de la acción sísmica a utilizar se realiza teniendo en cuenta el destino de la construcción, la altura y el grado de regularidad. Las estructuras de hormigón armado sometidas a la acción sísmica deberán diseñarse por capacidad. Para este diseño se define un mecanismo de colapso que determina las zonas del sistema sismo-resistente principal que tendrán incursiones plásticas severas. Esas zonas se diseñan y detallan apropiadamente para que disipen energía bajo deformaciones inelásticas severas. La resistencia confiable sísmica a ser provista a las secciones estructurales es el producto de la resistencia nominal del elemento multiplicado por el factor de reducción de resistencia. Entonces tenemos el diseño sísmico va a ser igual a la resistencia teórica, que es S sub n es la resistencia teórica en una sección de un componente calculada utilizando las dimensiones previstas y la resistencia de los materiales con los procedimientos que se indican en el reglamento. El S sub U es la resistencia requerida o última y surge de la aplicación de combinaciones de los estados de solicitaciones. Y el factor de reducción de resistencia es asociado al comportamiento de los materiales y se encuentran en los reglamentos. Recuerden ustedes que lo que estamos indicando acá, compárenlo con lo que hemos visto ya cuando hemos visto en estructuras 2, la forma de diseño por resistencia en las estructuras de hormigón armado. Ahora bien, estamos trabajando con el sismo. En edificios comunes, se puede considerar que las masas están concentradas al nivel de los diafragmas horizontales rígidos en el centro de gravedad correspondiente. ¿Se acuerdan que llamábamos diafragma a los elementos horizontales entre pisos o cubiertas que eran los encargados de recibir las cargas, tanto gravitatorias como las cargas de sismo? Entonces, repetimos que las cargas se consideran que las masas están concentradas al nivel de los diafragmas horizontales rígidos en el centro de gravedad correspondiente. La combinación de acciones para los estados límites últimos se definen por las siguientes expresiones que figuran acá en la diapositiva, donde se observa la suma de efectos. Se adoptará de ambas la más desfavorable y con ella se va a dimensionar. Entonces, observemos en el primer caso, tenemos 1,2 de D más o menos 1 de E. E es el efecto provocado por las componentes horizontales y verticales de la acción sísmica, es decir, es la suma de ambas componentes, sumatorias de H y sumatorias de B de la acción sísmica. O sea, es el efecto total de la acción sísmica, es el valor de E. A eso se suma un porcentaje de la sobrecarga que está dado por la multiplicación de este factor F1, que es un factor de participación de la sobrecarga de ocupación o de uso, que está dado por una tabla, la tabla 3.3, en el CIRSOC, en el IMPRE CIRSOC 103, parte 1 del año 2013. Más también el producto de F2 por S, donde F2 es un factor de participación de la sobrecarga de nieve.
también está dado en esa tabla del CIRSOC y el valor de ese es la acción de la nieve. Entonces ustedes ven que esta es la sumatoria de efectos que se puedan producir. Actuará el factor de nieve de acuerdo al sector en donde se esté analizando el edificio. No se requiere considerar la simultaneidad del viento y del sismo. El reglamento INPRE-SIRSOC también prescribe las características de los materiales que vamos a utilizar. Respecto a las propiedades de los materiales, establece la resistencia especificada a la compresión del hormigón F'C para zona sísmica 3 y 4 debe ser mayor a 20 megapascales y menor o igual a 40 megapascales. Para la zona sísmica 2 y 1, donde se encuentra la provincia de Tucumán, esa resistencia especificada a la compresión del hormigón debe ser mayor a 15 megapascales y menor o igual a 40 megapascales. Para el acero, la tensión de fluencia especificada de la armadura longitudinal no será mayor que 420 megapascales y su conformación superficial del acero, estamos hablando, será del tipo nervurada. Para los diafragmas se aceptará el uso de mallas con una tensión de fluencia especificada de 500 megapascales cuando no colaboren con la resistencia de las vigas. La respuesta de las estructuras a los efectos de los sismos es de carácter dinámico como son los sismos. Por lo tanto, dependerá de las características elásticas de las estructuras. Para una estructura rígida, su respuesta será estática. Para una estructura elástica deformable, su respuesta será dinámica. Para una primera verificación global, se supone el edificio como infinitamente rígido, sólido e indeformable. Se puede realizar la verificación al volcamiento igual como vimos con la acción del viento, donde el momento estabilizador sobre el momento de vuelco debe ser mayor o igual a 1,5. La realidad, en la realidad, digamos, el edificio no es totalmente rígido, sufre desplazamientos horizontales y verticales y giros eventualmente. Por ese motivo, corresponde determinar el valor de cada una de las fuerzas digamos, de cada una de las fuerzas sísmicas que van a estar aplicadas en cada uno de los niveles del edificio que estemos considerando. O sea, cada uno de esos niveles se denomina nivel FK. Pero veamos cuáles son las cargas gravitatorias a considerar. Tenemos las cargas permanentes más una fracción de las acciones variables o sobrecargas. ¿Se acuerda que en diapositivas anteriores hemos mencionado ese factor F1, que era el que me daba un porcentaje de esa carga o sobrecarga, digamos, del valor de L, que es la sobrecarga? Entonces, vamos a tener la carga WI a cada nivel va a ser, en cada nivel va a ser igual al peso, al peso propio, a la carga, digamos, del peso propio de la estructura, más la sumatoria de un porcentaje de esas sobrecarga que actúa en cada uno de ellos. Ese F1, hemos dicho, es un factor de simultaneidad. Se considera que las masas, ya hemos dicho, están concentradas en el nivel de los diafragmas horizontales rígidos. La fuerza horizontal actúa, están concentradas a nivel de los diafragmas, sean entre pisos o sea las cubiertas. Acá podemos ver en este esquema, el nivel, están actuando no solo las cargas gravitatorias, sino están actuando las cargas horizontales también
en el diafragma de los elementos. Ahora bien, ¿cuál es el método para la evaluación de la acción sísmica? Se analizan estructuras considerando las acciones sísmicas horizontales, actuando según dos ejes ortogonales, el eje X y el eje Y. Los métodos de cálculo para determinar las excitaciones sísmicas, según el reglamento CIRSOC 103, parte 1, son el método estático y el método dinámico. La elección del procedimiento a seguir se realiza considerando las limitaciones indicadas específicamente para cada uno de ellos. En el método estático es aplicado, este método es aplicado a estructuras de configuraciones regulares, de distribución de rigideces y de masas, tanto en elevación como en planta. Por eso es que hablábamos de todos los criterios de diseño. ¿Se acuerdan? En la clase anterior hemos hablado de todos los criterios de diseño a tener en cuenta para que haya una distribución de rigideces y de masas regulares. La acción sísmica se considera equivalente a la acción de un sistema de fuerzas paralelo a la dirección analizada. O sea, cuando hablamos de dirección analizada, tenemos que pensar que tenemos que analizar la acción sísmica en dos ejes ortogonales, en el eje X y en el eje Y, y aplicada en los centros de masa que conforman el modelo estructural. En edificios de mayor complejidad deberán usarse métodos dinámicos. Veamos entonces en qué consiste este método estático, que es el que con el cual vamos a trabajar nosotros en esta materia. Este procedimiento consiste en esquematizar la excitación sísmica mediante sistemas de fuerzas estáticas proporcionales a las cargas gravitatorias. El esfuerzo de corte basal, que vamos a llamar al B sub O, va a ser, digamos, es el esfuerzo producido por las acciones sísmicas horizontales en la base del edificio, paralelas a la dirección considerada. Se determinará y se va, digamos, la vamos a determinar con la expresión esta. Corte basal o corte de base va a ser igual al producto entre el coeficiente sísmico y la carga gravitatoria total sobre el nivel de referencia. El coeficiente sísmico de diseño contempla diversos aspectos. Tiene en cuenta el periodo fundamental de la construcción, sismicidad de la región, tipo de suelo de fundación, destino de la construcción, características de las estructuras. Y ese valor, ese coeficiente sísmico, se lo obtiene a través de esta ecuación, donde el valor del coeficiente sísmico es igual al producto entre S sub A, que es la ordenada espectral para el estado límite último, aceleración elástica producida por el sismo en función de las características dinámicas de la estructura. Este factor que ustedes ven multiplicando al SA es el factor de riesgo que depende o es según el destino y la función que tenga el edificio. Todos estos valores están tabulados dentro del reglamento. Y R, que ustedes ven acá, es el factor de reducción global, es un factor de reducción por disipación de energía que varía según el tipo de estructura. Si ustedes utilizan un pórtico, si ustedes utilizan tabiques, si utilizan la combinación de ambos, o sea, ese es un factor de reducción global dependiendo del tipo de estructura utilizada. Respecto a la carga W, para obtener el valor de corte basal, ya hemos visto cómo determinamos el coeficiente sísmico, ahora veamos cómo determinamos la carga W.
es la carga gravitatoria operante en determinado nivel. O sea, yo puedo ir viendo en cada uno de los niveles. Eso es igual a la suma del peso propio de ese nivel, o sea, el WI va a ser igual al DI más la sumatoria de ese porcentaje que hemos dicho de la sobrecarga que actúa en el nivel. O sea, es la carga permanente más una fracción de la sobrecarga. Ese sería el valor de cada uno de las cargas de cada uno de los pisos. Entonces, la carga gravitatoria total de la construcción va a ser la sumatoria de todos los HI que actúan en cada uno de los niveles, la carga total que actúa en cada uno de los niveles. O sea, es la sumatoria de todas las cargas operantes en cada nivel. Bueno, ya hemos analizado cómo obtenemos las cargas que actúan en cada uno de los niveles del piso, de las cargas totales, hablamos de la carga gravitatoria y que está integrada por la carga de peso propio más un porcentaje de la sobrecarga. Ahora nos interesa saber cómo se distribuye en toda la altura del edificio ese esfuerzo de corte. Es decir, qué porcentaje de la carga va a tomar cada entrepiso para luego poder dimensionar cada uno de los niveles. La distribución sísmica horizontal, FK, es de cada uno de los F que va actuando en cada uno de los pisos, aplicada en el baricentro de la carga gravitatoria WK, ubicada en el nivel K, se determinará de la siguiente manera, como lo expresa acá la ecuación. Entonces, cada uno de los F, en cada uno de los niveles que ustedes ven que va creciendo a medida que va aumentando la altura del edificio, ese valor de la fuerza que va a actuar ahí en cada uno de los niveles es igual a la carga de cada piso por la altura desde el piso hasta el piso que estamos considerando, dividido en la sumatoria de toda la carga y por todas las alturas, multiplicado por el corte basal. Acá tienen ustedes actuando la sumatoria de todas las cargas que están actuando acá, los FK, como le llamaba, que 1, 2, 3, 4, 5 en cada uno de los niveles, en esta estructura de 5 niveles, y tenemos la distribución para obtener cuánto vale cada uno de estas fuerzas actuando en cada uno de los niveles, lo hacemos aplicando la ecuación que vemos en la diapositiva. Hemos dicho, FK es la fuerza sísmica en el nivel K que estoy considerando. El WK es la carga gravitatoria concentrada en ese nivel. Carga gravitatoria concentrada en ese nivel. El HK es la altura desde el nivel considerado hasta el nivel 0, 0. El B sub 0 es el corte basal de base. La sumatoria de N por I por H es la sumatoria del producto de cada una de las fuerzas FK por sus respectivas distancias HI desde el piso hasta el piso considerado, o sea, hasta el nivel que yo estoy determinando el valor de esta fuerza que actúa. Una vez obtenido cada una de estas fuerzas FK, FK1, FK2, FK3, verificar que la suma de todas ellas tiene que ser igual al corte basal. Entonces, corte basal es el B sub 0 y la sumatoria de todos los F que están actuando acá tiene que ser igual. El análisis que hemos realizado de la determinación del corte basal y de todas las cargas que actúan en cada uno de los niveles
Hasta ahí llegaremos nosotros con el análisis del edificio que hemos analizado. Determinar qué fuerza actúa en cada uno de los niveles, cuál es la fuerza sísmica en cada uno de los niveles. Ahora bien, ¿con qué podemos concluir de todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al diseño sismo resistente, los criterios y los criterios de diseño y los criterios reglamentarios? De todo lo analizado respecto a ambos, a los criterios de diseño sismo resistente, no deben olvidar ustedes la importancia, ya que los daños producidos en las construcciones por el efecto del sismo se deben en general a los siguientes factores. Errores de concepción de la construcción, estamos hablando de los daños producidos por el sismo, se deben a errores de la concepción de la construcción, como el tipo de estructura inadecuado, la elección de malos materiales, los errores en la evaluación de las solicitaciones, los errores de cálculo. Defectos en los materiales, ya sea en las propiedades o en las características. Defectos en la ejecución, calidades geométricas, equipos, maquinarias, defectos en la dirección técnica y defectos en el uso de la estructura. Es decir, alteración, por ejemplo, en el cambio de destino. Muchas veces se proyecta un edificio con un destino determinado y después, durante el transcurso de su vida, se cambia de destino, se lo utiliza para otros fines y no se tienen en cuenta la diferencia de cargas con las que ha sido calculado para la función original, mientras ahora cumple una función distinta con otro tipo de carga. También dentro de los defectos de uso de la estructura está la eliminación o agregado de elementos, la falta de mantenimiento, las alteraciones en el entorno por excavaciones o por nuevas construcciones. Respecto a las prescripciones reglamentarias, podemos decir que en el INPRESIRSOC 103, en todas sus partes, establece los requisitos básicos a cumplir en el diseño, cálculo, ejecución, reparación y refuerzo de construcciones. El objetivo del mismo es evitar el colapso total o parcial de las condiciones y pérdida de vidas humanas. Muchas gracias.